Quiero que me acompañen y digan conmigo, hoy mi mente va a ser reorganizada con la palabra de Dios. Hoy mi mente va a ser alineada con la palabra de Dios. Hoy mi mente va a ser reprogramada con la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cada domingo cuando venimos a la casa del Señor, alinearnos, así como los carros cada cierto tiempo tienen que ir al taller. ¿Para qué? Para que se alinee, porque si no, se van para un lado o se van para otro, ¿no? Entonces, este mes se va a hablar de finanzas. Yo por lo menos voy a predicar unos 2 mensajes y hoy quiero hablarle de algo que hacemos cada domingo, que recibimos ofrendas aquí en la iglesia, ¿no? Y el punto importante que quiero mencionar es que usted pueda agarrar alguno de ellos. Es la ofrenda que Dios recibe. Porque usted sabe que Dios no recibe todas las ofrendas. Dios no está obligado a recibir todas las ofrendas. Nosotros podemos recibirla y utilizarla para el pago del personal o para comprar sillas o para muchas cosas. Pero el asunto no es que solamente pueda servir a la iglesia, sino el asunto es que la reciba Dios, que la acepte Dios, porque cuando Dios la acepta, entonces ya Él está comprometido con su palabra a bendecir esa ofrenda que Él recibe. ¿Entiende? Entonces, hay dos cosas que pueden suceder. Bueno, la iglesia se ayuda en alguna forma, pero el punto es que Dios la reciba, hermano. Eso es importante. Amén. Entonces, diga, la ofrenda que Dios recibe, diga conmigo, la ofrenda que Dios recibe está en la Biblia. Porque en la Biblia están los pensamientos de Dios. La ofrenda que Dios recibe es lo primero, lo mejor y con fe. ¿De dónde lo aprendemos eso? De Abel. La ofrenda de él, lo más gordo, lo primero, y dice la Biblia que por la fe Abel. ¿Me entiendes? Entonces, la ofrenda tiene lo primero, lo mejor, eso lo aprendemos de Abel. Después, la ofrenda que Dios recibe es la que te cuesta y la que das con profundo amor. Amén. ¿De quién la aprendemos eso? De David. David dijo, yo no daré a Dios algo que no me cueste. Y también de David aprendemos que dijo, por cuanto tengo un profundo amor por la casa de Dios, daré, aparte de todo lo que se da de mi tesoro particular, porque tengo mi afecto en la casa de Dios. Entonces lo aprendemos de, ¿cuántos van? 5, ¿no? De Abel, y la aprendemos de David. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos da otros detalles más. Dice que la ofrenda que el Señor recibe es la ofrenda que se da con alegría. Ya con alegría. Mire, yo me alegro cuando recibo, pero más me alegro cuando doy, porque Dios ama al dador alegre. No lo digo yo, está escrito en la Biblia, ¿no? Con alegría. ¿Y qué más da? Dice el apóstol Pablo, que cada uno dé conforme ha prosperado, según ha prosperado. Bueno, eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Pero hoy voy a hablar de 2 más, que es del cual está dirigido el tema, ¿no? Dice la Biblia que Dios se olvida de mi pecado porque lo echa a lo profundo del mar, pero no se olvida de mi ofrenda. Bueno, yo no le voy a dar los versos porque se los digo así de memoria, ¿no? Dice, cuando David iba a dar su ofrenda al sacerdote para ir a la guerra, el sacerdote le dice, Dios se acuerda de todas tus ofrendas y también de las que estás dando ahora. Por eso dice ese capítulo dice, haga memoria de todas tus ofrendas, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos nosotros saber, para que cada domingo cuando dé, usted no solamente dé como algo que no tiene importancia, porque es muy importante, ¿no? Y para cerrar esta parte,
Mire, un solo punto, es de otro mensaje, pero cuando el pueblo se rebeló contra Moisés en el desierto, le dijeron, ¿qué te crees para que estés por encima de nosotros? Acá todos somos iguales, todos somos santos, dijeron ellos. Y lo calumniaron. Y Moisés estaba tan dolido que le dijo a ellos, yo nunca lo he estafado a nadie, ni me he aprovechado de nadie. Entonces, cuando hace su oración a Dios, le dice, Señor, no acepte su ofrenda, le dijo. Eso es todo lo que le dijo. ¿Por qué? Porque si Dios lo acepta, Él está comprometido con su palabra de bendecirla. Y usted lo va a leer en la Biblia. Por eso le digo siempre lea la Biblia, porque de ahí es que yo saco eso, ¿no? No lo estoy inventando. Eso es importante que tengamos, ¿no? Y saber que la voluntad de Dios y la bendición de Dios o la prosperidad de Dios, este es un tema que ha causado mucha controversia, problemas, conflictos, malas interpretaciones y también porque algunos inescrupulosos se han aprovechado de la buena fe del pueblo de Dios. Entonces tenemos que aclararlo. La prosperidad en el espíritu es salvación y vida eterna. La prosperidad en el alma es paz mental y equilibrio emocional. La prosperidad en el cuerpo es salud física. Dios es responsable de mi sanidad, pero yo soy responsable de mi salud. Y prosperidad en la casa. Y dice la Biblia, bienes y riquezas hay en la casa del justo, ¿no? Entonces, es completo, es integral la prosperidad. No solamente es de un solo, no solamente es del alma, del cuerpo, del espíritu, sino de todo. Esa es la prosperidad de Dios. Entonces, y se lo voy a poner con el ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Mire que Dios los liberó de 5 cosas. Ustedes saben que estuvieron 450 años esclavos en Egipto. Y Dios los liberó primero de la esclavitud física. En segundo lugar, de la opresión mental, emocional. Usted no sabe lo que es no tener libertad. En tercer lugar, los liberó de la muerte. Cuando murieron los primogénitos de Egipto, de Israel, no murió ninguno. En cuarto lugar, los liberó ¿de qué? De la pobreza. Porque dice que salieron con plata y oro. Así que la obra que Dios hizo fue una obra completa. Los liberó de la enfermedad, los liberó de la pobreza, los liberó de la esclavitud, los liberó de la muerte. Diga conmigo, el Señor hizo la obra completa. ¿Verdad que es fácil de entender eso? Usted solamente tiene que leer el libro de Éxodo y ahí va a encontrar la obra que el Señor hizo. Dice la palabra que salieron con plata y oro. Por si acaso vamos a leer estos 2 versos que es importante. En el libro de Salmo 105, 37, a ver, por favor. Salmo 105, 37, para que vea que no lo estoy inventando. Está ahí, yo lo he leído. ¿Lo sacó cómo? Con plata y oro. ¿Y qué más dice? Y no hubo enfermos en sus tribus. Pero también lea el Éxodo capítulo 3, 21 y 22, porque ahí va a hablar un poquito más del primer punto. Mire, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Mire que en un solo día hubo un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Tuvieron que pagar los 430 años de salario. Los salarios atrasados de 430 años lo cobraron en un solo día. Alabado sea Dios, hermano. Él vive, Él reina. Gloria a Dios, ¿eh? Miren, un tremendo milagro, hermano. Entonces, vamos a deber ver que siempre la voluntad de Dios la ve cuando está Adán y Eva en el paraíso, ¿no?
Dios no creó al hombre, Adán y Eva, y lo puso por ahí un arrabal, un desierto. No, no. Ese lugar era hermoso, era bello, era maravilloso. Ahí no había pobreza, no había miseria, no había enfermedad, no había dolor, no había muerte, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro Padre que nos ama. Y no pudo poner a su Hijo en un lugar feo. Lo puso en un lugar maravilloso. Usted ya sabe la historia, ¿no? Gracias a Cristo. El primer Adán, hermano, cuando pecó, ¿qué hizo Adán? Dijo, a mí no me eche la culpa. Le echó la culpa a su mujer. Ese es el primer Adán. La mujer que me diste. El segundo Adán no dijo eso. El Señor, que es el esposo o el novio, dijo, no culpes a mi mujer, cúlpame a mí. Y yo voy a morir en la cruz. Bendito y alabado sea el Señor. ¡Aleluya! ¿Sí o no? ¿Qué hizo el primer Adán? Le echó la culpa a la mujer. ¿Y qué hizo el segundo Adán? Cúlpame a mí. Dijo. No culpes a mi novia, no culpes a mi esposa, cúlpame a mí. Bendito sea el Señor, hermano. ¡Aleluya! Él vive, está en medio de nosotros. Y Él siempre quiere para nosotros lo mejor, hermano. ¿Ah? Entonces, acá tengo que aclarar ciertas cosas porque algunos piensan que las finanzas no son importantes, ¿no? Si no fueran importantes, Dios mismo no se hubiera encargado de que no salgan con las manos vacías, sino que salgan con oro y plata, ¿verdad? Si no fuera importante, pues, lo sacaba así, pues. Pero no lo sacó así. Lo sacó con oro y plata. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante. Por eso que ellos salieron así. Miren, imagínense el impacto que causó el momento que Moisés le dijo al pueblo, por fin Faraón ha decidido dejarlos libres. Así es que mañana seremos libres, serán sanos, serán bendecidos, saldrán con plata y oro. Ninguno más seguirá como esclavo. Saldremos bendecidos, saldremos sanos. Eso le despertó la fe a ellos. Y entonces, en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaban ahí arruinados. Pobreza extrema. De una generación a otra generación se heredaba pobreza. ¿Era la voluntad de Dios esa? No. La voluntad de Dios era una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos estaban enfermos, tuidos. ¿Por qué? Porque los capataces lo trataron cruelmente. Quiere decir que había muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y de todo. Porque ahí sufrieron, lloraron. Por eso que Dios escuchó su clamor. Pero no era la voluntad de Dios esa. Ahora Moisés le dice, Dios ha dicho que para que todo eso suceda, vamos a hacer una gran celebración. Vamos a hacer una gran cena. Y en esta cena, todo el mundo tiene que comer cordero. Cada hogar y en cada mesa tiene que comer cordero. Y usted sabe que Cristo representa al cordero, hermano. Juan dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre la van a poner en los dinteles de la puerta, porque la sangre los libró de la muerte de los primogénitos. A nosotros nos libra de la muerte eterna. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo lo que quiero? Le estoy explicando. Entonces, mire, ese día Moisés le da esa palabra, despierta la fe en todos y en pos todos los ciegos, los cojos, los paralíticos que había, porque Moisés no quería dejar a ninguno ahí en Egipto. Todos tenían que salir, pero tenía un problema. ¿Cómo voy a sacar a los ancianos, a los viejitos, a los ciegos? ¿Cómo va a hacer eso? Solamente coman cordero. Y usted sabe que por la llaga de Cristo fuimos nosotros sanados.
Ese era un cordero que era símbolo del cordero verdadero, ¿no? Entonces, ese día, la fe estaba en ellos y todos decían en su casa, quiero comer cordero. Los ciegos, llévenme a la mesa, quiero comer cordero. Los paralíticos, los ancianitos que no tenían ni muela, querían comer cordero todos. Gritaban, Señor, quiero comer cordero. Y después que terminó la cena, empezaron los milagros. Los ciegos decían, puedo ver, los cojos decían, puedo caminar, los paralíticos también puedo correr. Y todo el mundo sanos, listos para partir y dejar Egipto y entrar a la libertad. Bendito sea el Señor. Aleluya, el Señor es grande y maravilloso. Entonces, por eso es que el Salmo 105 dice, salieron con plata y oro y no hubo enfermo. Ahora las cosas es al revés. Santiago preguntaba, ¿habrá alguno enfermo? A veces ahora la iglesia perdió esa revelación y tendremos que preguntar, ¿habrá algunos sanos? Porque la mayoría está enfermo, ¿no? Señor, que el Señor nos ayude a recuperar esa revelación, ¿no? Para que las cosas deben ser como Dios quiera. Entonces, por razón de desconocer esa revelación, las finanzas las tienen las personas equivocadas. Son los impíos los que tienen ahora las finanzas, hermano. ¿Sí o no? Usted sabe que usted camina y va a ver todas las grandes corporaciones y todo. Entonces ellos son los que tienen que tienen las finanzas. Pero conforme recibamos la revelación de Dios, tendría que cambiar, hermano. Porque aquí es donde se restaura la familia, aquí es donde se sanan los enfermos, aquí es donde hay salvación y hay sanidad, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde tendría que estar el dinero? En las discotecas, en los prostíbulos, en los bares. Ahí debería estar el dinero, ¿sí? ¿No? Debería estar ¿dónde? En la iglesia de Cristo, hermano. Para que se siga predicando la palabra, para que el reino se siga extendiendo y muchos sean salvos y conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros amamos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces, quizás por ahora el dinero está en las manos equivocadas. Algún día estará en las manos de la iglesia, conforme recibamos la revelación, hermano, ¿no? Entonces, acá quiero también aclarar algo, ¿no? Las películas de Hollywood nos presentaron a un Cristo miserable, pobre, así todo harapiento, ¿no? Entonces, tenemos ese concepto. Es verdad que Jesucristo se hizo pobre porque comparado el trono donde están las calles de oro, donde el oro se utiliza para pavimentar las calles en el cielo, al venir a la tierra se hizo pobre. Pero no podemos nosotros decir que Jesús era una persona que no tenía y que estaba pobre porque esa era su condición. Yo solamente quiero preguntarle, cuando vinieron los sabios del oriente, dice, le trajeron incienso, mirra y ¿qué? Oro. En una cadenita, una pepita. ¿Será una pepita le trajeron? Un cajoncito de 1 kilo, 2 kilos, no sé cuánto le habrían traído, ¿no? Esos son. Ahora, mire, Jesús tenía que sostener a 12 personas, hermano, en su ministerio. Tenía que sostener a 12 personas. Le podría hacer otra pregunta. ¿Podría ser pobre una persona que resucita muertos, que sana el cáncer, que sana todas las enfermedades? ¿Podría ser pobre? ¿Podría ser pobre una persona que invita a 15,000 personas y paga la cuenta? Eso hizo Jesús, hermano. 5,000 personas sin contar niños. Entonces, es cierto que Él se hizo humano como nosotros, que estuvo viviendo y compartiendo con los seres humanos, pero no lo podemos poner en un plano como que digamos, estaba pues, nada, mire, la túnica que tenía Jesús costaba como 4 veces más que las túnicas que tenía una persona normal. Era una túnica sin costura y esa túnica no la partieron, no la arrancaron, sino ¿qué cosa? La rifaron, no jugaron a los dados y se llevaron Entonces,
tenemos así cosas que tenemos que meditar y para poder ver a Jesús, no tanto como a veces nos los presentaron. En decir como un Cristo pobre o miserable, ¿no? Era empresario. ¿Era empresario Jesús o no? ¿Por qué? Tenía su carpintería, hermano. Tenía su carpintería. Entonces, trabajaba con su padre, ¿no? Entonces, vamos a verlo en el sentido real, para no irnos de un extremo a otro. Ahora, para entender estos principios, tenemos que, estas palabras tenemos que comprender algunas cosas, ¿no? Si queremos recibir esta revelación. El Padre nuestro dice, venga tu reino, ¿no? Que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, ¿sí o no? Entonces, tiene que entender que en el reino no hay escasez o no hay pobreza. Usted no puede ir al cielo y ver un ángel que lo están desalojando por falta de pago. ¿Verdad que no? Entonces, sin embargo, eso pasa en este lugar. Entonces, y dice la palabra que nosotros, los que predicamos y los que hacemos la obra, somos embajadores. Y un embajador no depende del país donde está, depende del país que lo envió. ¿Sí? Puede ser que en ese país haya pobreza, pero ese embajador del reino no sufre. Puede ser que sea pobre, pero él depende de quién lo mandó, de dónde viene, a quién representa, ¿no? Y somos embajadores del reino. Claro que eso es un nivel espiritual mayor, hermano. Por eso que en los tiempos de hambruna, Eliseo estaba bien, Elías estaba bien. Para sostener a sus siervos tenía una viuda, tenía un cuervo y tenía ángeles, hermano. Esos son los que sostienen porque son del reino. Entonces, hubo pobreza, hubo hambre, pero sin embargo Dios los sostuvo 40 años en el desierto y no padecieron hambre, porque Dios les daba maná cada día. Entonces acá quiero explicar también así. Anteriormente le expliqué que había 3 clases de prosperidad. El problema que tienen muchos es que no saben diferenciar. Y cuando no se diferencia, entonces hay problemas, ¿no? Y ustedes saben las 3 clases de prosperidad, que no voy a decir, la voy a mencionar: prosperidad del justo, prosperidad del necio y prosperidad del impío. Pero ahí sacamos algo, que hay 2 clases de ricos. Los ricos para Dios y los que no son ricos para Dios. Vamos a ver el primero, que es el que no es rico para Dios, y eso lo menciona en el libro de San Lucas 12:21. Lucas 12:21. Este es uno de ellos. El que es rico para Dios y el que no es rico para Dios. ¿A qué dice? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hace tesoro para sí. Quiere decir que ese rico hace tesoro solamente en la tierra. El otro rico no. Hace tesoros en el cielo y en la tierra. Vamos a verlo. Pero acá este rico hace tesoros para sí, hace tesoros en la tierra. Y Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos. Entonces hay 2 cuentas, una arriba y una abajo, hermano. Hay que hacer abajo y hay que hacer arriba también, en las 2 cuentas, ¿no? Entonces, y tenemos que acostumbrarnos a mirar en algún momento cómo es en el reino, cómo es allá arriba. Entonces, acá quiero decirle, Dios quiere que seamos ricos para Él. Diga conmigo, Dios quiere que seamos ricos para Él. Muchos creen que en el ministerio de Jesús solamente lo seguían los pobres. No es así, lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en el ministerio de Jesús se le añadieron personas ricas. Mire, dice la palabra que Jesús y los 12 apóstoles iban predicando el evangelio a todas las ciudades y a todas las aldeas, hermano.
Y dice que mujeres ricas sostenían el ministerio con sus bienes. No eran una, ni dos, ni tres. ¿Sabe lo que va a decir? Muchas mujeres. Quiero que lo ponga, hermano, acá en la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 8, el verso Lucas 8:3 de frente para ir al verso. Lucas 8, el verso 3, hermano. Mire, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cuántas eran? ¿2, 3? Muchas. Y yo le voy a mostrar personas ricas que estaban en el ministerio de Jesús, para que él pueda extender el reino, ¿no? Vamos a ver. Entonces, Jesús con sus 12, ellos hacían un trabajo, Jesús los preparó, no fue algo improvisado, tenía logística, tenía estrategia, lo hicieron pues como para que la palabra siga corriendo. Y tenía Jesús a 12 personas que sostener. Usted no va a encontrar en la Biblia que un día Pedro dijo, por seguir a Jesús, ese día no ha almorzado. Tenían almuerzo, tenían todo, hermano. Y para hacer eventos se requiere de finanzas. Para que puedan mover, había que tener los recursos para hacerlo, pero él tenía personas que estaban junto con él en el ministerio. No eran solamente. Entonces, por eso acá quiero decirle este punto. Dios quiere empresarios para él. Dios quiere empresarios para él. Jesús tenía muchas personas. Pablo tenía una persona que la Biblia lo menciona. ¿Cómo se llamaba esa mujer empresaria que estuvo sosteniendo el ministerio de Pablo? ¿Se acuerda? ¿Ah? Lidia era una empresaria vendedora de púrpura. Le dijo a Pablo, miren, ¿sabe Pablo? Ya yo me he convertido, amo al Señor, y así que te digo, tú y la gente que te acompaña se quedan en mi casa. Yo tengo cuartos misioneros, le voy a sostener la alimentación, así que vayan a predicar en mi ciudad, hermano. Y yo me voy a encargar del resto. Pedro tenía otro. A ver quién me dice quién fue. Pedro tenía otro empresario. ¿Sabe cómo se llamaba? Simón el curtidor. Tenía empresarios. Así que a Jesús no solamente lo seguían la gente pobre. Y si quiere, a Jesús se le añadía gente rica. Ponga Lucas 19:1 para que vea. Y escuche Lucas 19, mire. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El siguiente verso. ¿Qué? El siguiente verso. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué dice? Diga, los ricos también quieren ver a Jesús. Tenemos que orar también por los ricos, diga. Diga amén, hermano. Este rico quería ver a Jesús, pero los de siempre, no, seguramente los fariseos, decían, ¿cómo Jesús va a posar en la casa de un hombre pecador? Decía, ¿no? Jesús decía, aquí hay un rico para Dios. Aquí hay un rico para Dios, decía. Pero los demás decían, no, Jesús, ¿cómo ha entrado a esta casa de un pecador? Usted lo va a leer ahí, ¿no? Pero lo que quiero ver es que se le añadía al ministerio de Jesús gente rica. Este rico dijo, ahora voy a dar la mitad a las personas necesitadas. Y a los que le he saqueado, le voy a devolver 4 veces más, porque usted sabe lo que hacía Zaqueo, hermano. Saqueaba, hermano. Así que le dijo, a ellos le voy a devolver 4 veces más. Entonces, Jesús no le dijo, no quiero tu cochino dinero. No le dijo así. La salvación ha llegado a esta casa, dijo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús. También es hijo de Abraham. Entonces, vamos viendo que no solamente, ahora, Mateo también era rico. Cuando él se convirtió, cerró el negocio, porque dijo,
cierro el negocio, el que me dijo, sígueme, yo le obedezco. Y hizo un banquete en su casa, porque tenía una casa, y ahí se colaron siempre los fariseos, los escribas, y estaba en su casa para decirle, desde ahora, mi Señor es Jesús. No le comparto más, pero fue así, que él llamó a todos los publicanos, a toda esa gente, y ahí lo presentó a Jesús después de cerrar el negocio, hermano. Porque también tenía recursos y era rico. Amén, ¿me están siguiendo? Oye, lo que me sigue más rápido es el reloj, hermano. Después hay otro personaje que yo quiero que lo lea porque ahí dice la palabra rico, ¿ya? Mateo 27, 57. Solamente para que sepa que no solamente al ministerio de Jesús lo seguían los pobres, hermano. Cuando llegó la noche vino un hombre, ¿qué? Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo. Entonces diga, Jesús también tenía discípulos ricos. Ahora, no es pecado ser pobre, ni es pecado ser rico, hermano. No es pecado. Ni ser pobre, ni ser rico. Eso también tengo que aclararlo, que no es pecado ser pobre, no es pecado ser rico. Pero en la historia ha habido hombres que han dado para la obra. Se cuenta de Colgate, que daba el 90% y con el 10% vivía suficiente. Tenía lo suficiente para él, con el 10%. Tenemos a Rockefeller, que dio bastante para la obra. Entonces, tenemos que orar también para los ricos, hermano. Si acá tendríamos un rico, seguramente que hace rato ya tendríamos el edificio, ¿verdad? Para hacer nuestro culto, ¿no? Entonces vamos a empezar a orar. Diga conmigo, vamos a orar por los ricos, porque los ricos también quieren ver a Jesús. O sea, Jesús había impactado a Nicodemo, a Zaqueo, diría a Zaqueo, no me olvidé, me rectifico, ¿no? Había impactado a Zaqueo, que quería ver a Jesús, lo había tocado, lo había movido, ¿no? Entonces se subió a un árbol, pero antes que Zaqueo lo vea a Jesús, Jesús lo vio a él. Baja Zaqueo, que hoy se invitó solito, me voy a tu casa, le dijo, ¿no? Ese era. Entonces ahora acá, José de Arimatea era un hombre rico. Cuando Jesús murió, osadamente entró y habló con el gobernador y le dijo, denme el cuerpo de mi Señor. Así que, ¿y qué más hizo? Dice, compró una sábana blanca limpia y envolvió el cuerpo del Señor y Jesús fue enterrado en la tumba de un rico. Como un dignatario digno de un rey, fue ahí enterrado. Pero no solamente él era rico, Nicodemo también era rico. Mira, Nicodemo agarró y ¿qué cosa hizo Nicodemo? Trajo 100 libras de especies aromáticas, de mirra, de aloes, ¿no? 100 libras. Y solamente se utilizaba una libra, creo, para un entierro. Pero trajo a Jesús 100 libras. Y usted se imagina lo que gastó Nicodemo para traer eso. Ese compuesto. El salario del trabajo de 100 años. La ofrenda que dio María era el salario de un año, 300 denarios. El perfume de nardo puro el costo era 300 denarios, o sea, el salario de un año de trabajo. Pero Nicodemo se pasó, hermano. 100 años de trabajo. Por decir ahora, ¿no? Se calcula que puede ser 100,000 o 150,000 dólares lo que trajo Nicodemo, ¿no? Le comparto eso para que podamos hacer un balance. Eso es lo que yo quiero. Sino que cuando usted lee y no hace esa diferencia, Jesús dijo al joven rico que le dio la espalda,
que cuando le dijo, deja todo y sígueme, se fue. Entonces habló de él y dijo, difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos. Entonces, pero tenemos que entender que ese no era un rico para Dios. Y nos hemos quedado de eso. Pedro inmediatamente le dijo a Jesús, nosotros hemos dejado todo. ¿Y con nosotros qué? Y Jesús le dijo, no hay ninguno que por causa mía o del evangelio haya dejado padre, madre, tierra, que no reciba 100 veces más aquí, ahora, y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso a usted no le puedo dar esos versos, pero están aquí en la Biblia, ¿no? Y ya eso empiece a leerlo usted. Entonces, Jesús sabía que nosotros íbamos a cuidar de su cuerpo. Ahora, ¿quién tiene a Jesús? La iglesia. ¿Y quién cuida el cuerpo de Jesús ahora? Los pastores, los evangelistas y los maestros. ¿Y qué hacen los ricos? Lo envuelven en una sábana blanca y lo unguen con un perfume. ¿Qué tienes tú para ungir el cuerpo de Jesús, hermano? Para que vea cómo honraron a Jesús esta gente. Lo hicieron por iniciativa propia. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces yo creo que ya voy a irme de frente a la parte final y si me paso un poquito aquí hay algo que tenemos que pegarle. Se caen las hojas. Que quiero ir al punto final. Mire, nosotros recibimos una ofrenda al año, solamente una vez. Me basé en el Cana, el esposo de Ana, que todos los años llevaba una ofrenda. Pero esta ofrenda tiene también igual, como le enseñé al principio, que la ofrenda que Dios recibe tiene dos cosas que Moisés definió para recibir esa ofrenda. Y acá quiero irme de frente al libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Es el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer porque si no... 35, Éxodo 35. Éxodo 35. Le voy a contar la historia, es así. Moisés había subido al monte para hablar con Dios, donde estuvo en ayuno 40 días. Y como el pueblo estaba adorando a dioses ajenos, rompió las tablas y Moisés dijo, tengo que volver a subir. Y subió otros 40 días. Y entonces llegó un punto donde el cuerpo de Moisés dice que resplandecía. Su cuerpo iluminaba tanto que el pueblo no quería que lo vea. Quiere decir que estaba en el momento más espiritual Moisés, que su cuerpo resplandecía en el monte Sinaí. Su cuerpo estaba realmente impregnado, dice, se impregnó la gloria de Dios en Moisés. En el momento más espiritual que se encuentra Moisés, Dios le pide una ofrenda. Y le dijo, ve al pueblo y pídele una ofrenda para mí, para la construcción del tabernáculo, ¿no? En el momento más espiritual que hace, Dios le pide a Moisés y Moisés va a cumplir la orden y le dice al pueblo, Dios ha mandado que le demos una ofrenda. Pero acuérdense lo que le voy a decir. Dios nunca te va a pedir una ofrenda si primero no te da. En Egipto ellos nunca dieron nada. Faraón les tiraban la mano a Faraón y Faraón le daba todo. Se habían acostumbrado a solamente a pedir y a pedir y a pedir. Pero Dios le dice, ahora ustedes van a aprender a sacrificar, a traer ofrenda.
Entonces, cuando Dios te pide es porque ya Él te dio. Si no, no te va a pedir. ¿Qué cosa le había dado Dios? Oro y plata. Entonces ahora le dice, ve y pide una ofrenda. Así que Moisés baja y le dice, esto es lo que Dios ha mandado. Pero acá vamos a ir a la Biblia porque se lo quiero mostrar aquí para que usted lo pueda ver. Acá va a haber dos cosas. Ya. 34:4. El 4 ponme el verso 4. El verso 4 primero. El verso 4 y después el verso 5. Primero el verso 4. Quiero mostrárselo acá para que usted lo pueda ver. Y Moisés, 35:4 digo, 35:4, 3:5. ¿Dónde estaba? Ahí está. Aquí está. Este es el verso que quiero. Y habló Moisés. Usted lee, ¿a quién habló Moisés? A toda la congregación habló Moisés de los hijos de Israel, diciendo, esto es, ¿quién había mandado? Jehová. No fue que a Moisés se le ocurrió. Ahora sí lea el siguiente verso. Tomad de entre vosotros ofrenda para que para Jehová. Tomen una ofrenda para Jehová. Aquí hace una separación. Y va a decir, Moisés le va a decir la clave de la ofrenda que Dios va a recibir. ¿De quiénes? Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Plata, oro y bronce. Todo generoso de corazón, y dice, los voluntarios. Eso lo dice varias veces en este capítulo. Pero yo quiero que vea acá algo, ¿no? Moisés acaba de bajar del monte y le dice a toda la congregación todo lo que lo que Dios ha hablado y la ofrenda que le van a llevar. Pero ahora vamos a este mismo capítulo 32 y ahora lea el 20. Vamos a leer al verso 20. Al verso 20, eso quiero que lo pueda ver él. Y al verso, por el 20 vamos a poner, ¿no? Pero ahí vas a decir ofrenda voluntaria y de generoso de corazón. Esa es la ofrenda que Dios va a recibir. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. O sea, cuando terminó de hablar Moisés, toda la congregación se fue a su casa. Pero ya había dicho que traigan una ofrenda. Ahora, el siguiente verso, el verso 35. El verso 35 dice, ya, se fueron a su casa, ¿y quiénes vinieron? Todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras, ¿no? Le habló a todos, pero no vinieron todos. Solamente vinieron los generosos de corazón y los voluntarios de corazón. Porque Moisés había dicho, ofrenda ¿qué? Voluntaria. Voluntaria significa que no están obligados a darlo. Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Eso significa voluntario. Así que, primero le habló a los 2 millones de personas, pero ahora de esos 2 millones de personas no vinieron las 2 millones de personas, solamente vinieron los generosos y los voluntarios de corazón. Solamente ellos vinieron trayendo su ofrenda para Jehová. ¿Por qué razón algunos no dieron? No, algunos dirían, usted sabe que ese pueblo era bien rebelde, ese pueblo era de dura cerviz para Dios. Entonces algunos dijeron, Moisés sube al monte, se desaparece, ahora baja y viene con el cuento que Jehová ha pedido una ofrenda. Fíjate que está loco Moisés, ¿no? Entonces, otros decían, no, yo no creo nada, esto que, de dar, ya yo tengo acá en mi casa la plata, el oro que ya me dieron los egipcios, no voy a dar nada, me lo quedo para mí. Entonces que a cada uno decía, yo no siento nada, yo no veo nada, Moisés ahora se le ocurre a pedir una ofrenda. Pero otros no, otros decían, es verdad, Dios le ha hablado, entonces yo voy a obedecer, yo voy a cumplir.
Algunos decían, no, yo me voy, yo no quiero estar, yo no voy, si quieres lleva tú, pero yo me quedo acá en mi casa. Así que, ¿qué dijeron los que obedecieron? Dijeron, no, cada vez que Moisés habla, sucede algo glorioso, algo poderoso va a ocurrir. Cuando Moisés habló, cayeron las plagas. Cuando Moisés habló, cayó el maná. Cuando Moisés habló, cayeron las codornices. Moisés habló y el mar se partió. Algo poderoso va a suceder. Así que yo creo que lo que dice Moisés es verdad, que ha sido Dios el que le ha mandado. Algunos no, ese le ha ocurrido a Moisés, pero ahora viene con eso. Entonces, esa gente dijo, no, mañana yo regreso y voy a obedecer, voy a traer mi ofrenda al Señor. Y trajeron su ofrenda, los generosos de corazón y los voluntarios. Eso es bien claro, acá siempre enfatizamos que todo es voluntario y de corazón. Ahora vamos a Éxodo 36, ahí mismo. Éxodo 36, porque quiero terminar. Sé que... Éxodo 36, entonces 36, el verso 3, 36, 3. Yo quiero que se dé cuenta que hay una parte donde Moisés le habla a toda la congregación, a todo el pueblo, y acá está. Vamos acá a ir a este verso. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria, ofrenda voluntaria cada mañana. Así que, cuando dice, y ellos traían, ¿a quién se refería? ¿A las 2 millones? ¿A quiénes? Ahí dice, y ellos seguían trayendo, dice, ellos seguían, quiero que tome en cuenta esas 2 palabritas. ¿Y ellos, a quiénes se refería? ¿A todo el pueblo? ¿A quiénes? A los generosos de corazón y los que daban voluntariamente. No se está refiriendo a todos, pero esa gente dice que seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. De tal manera que Moisés tuvo que mandar a pregonar a todo el pueblo para decirle, ninguno traiga ya más ofrenda porque el pueblo da mucho más. Había sucedido un milagro y quiero que usted lo pueda ver. Vamos a suponer que acá escuchamos el mensaje, unos dijeron, yo no le hago caso a Moisés, se le va a ocurrir. Otros decían, yo voy a obedecer lo que dijo Dios. Así que dieron su ofrenda, fueron en la mañana, dejaron su ofrenda, después de trabajar fueron, y al venir a su casa, su esposa le dice, no sé, flaco, negro, bueno, el término que pueda usar, ¿no? Mira, ¿sabes lo que ha pasado? Esta mañana la oveja ha parido doble, le dice. Así le dice. El otro que llevó su ofrenda le dice, ¿sabes qué pasa? Hoy el destino que te debía la cuenta ha cancelado, le dice. Y el otro que había llevado su ofrenda, ¿qué ha pasado en tu casa? O sea que la vaca que daba 2 litros de leche ahora está dando 5. O sea que, entonces, en cada familia que había llevado su ofrenda sucedía algo. Y decía, ¿qué ha pasado? ¿Sabe que la vaca que queríamos vender ya salió el negocio? Entonces esa gente decía, así que no, entonces yo regreso y voy con mi ofrenda. No, llegaban a llevar su ofrenda. Y cuando venían sucedía un milagro. Cada día. Entonces esa gente recibía por acá y llevaba para allá. Y al venir, Dios les seguía dando y ellos seguían llevando. La misma gente. Y yo quiero contarle algo verídico que estoy delante de Dios para comprar nuestro terreno. La primera vez, el de allá, el que ustedes conocen, sucedió exactamente lo mismo. Se lo digo delante del Señor acá. Le voy a contar un caso. Miren, porque esto es de la Biblia, pero yo lo he visto acá. Fui a visitar un hermano que ya está en la presencia del Señor, que era relojero. Y vive acá a 2 cuadras. Fueron la primera familia que llegó a esta iglesia. Entonces, sabía que estaba yo en el asunto de comprar ese terreno, ¿no? Así que me dice que está arreglando su reloj.
Y me dice, pastor, ¿y ya tiene el dinero para comprar el terreno? No, le digo, todavía falta. Pastor, aquí tengo algo, me dijo. Ni me miró la cara, me dijo, fíjate, $20, me dijo. Así que ya yo lo recibí. Digo, pero todavía falta. Al otro domingo vino y trajo, por decir, $50 y testificó. Y contó lo que yo te estoy contando, él lo contó a la iglesia. Le dijo, hace una semana vino el pastor a mi casa y yo le pregunté por la compra del terreno. Y así es que agarré yo y le di $20 que tenía para hacer un regalo por el cumpleaños de mi mamá. Y sabe, ahora estoy trayendo $50 porque me encontré $500 y de los 500 acá traigo $50 más. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Ahora, le estoy contando algo que ha sucedido aquí en esta iglesia Misión Cristiana Luz Divina. Y había otro familiar, otra persona que venían desde Comas con su carro. Ya son tantos años que ya no me acuerdo, pero tenía un problema de juicio, de pago y no sé de cuánto. Así que agarró y dije, pastor, me salió el pago y todo, trajo $100 y así se iba juntando. Porque cuando volvían a su casa, el Señor, miren, tú das con una mano y el Señor te da en la otra mano. Tú das con esa mano y el Señor te da en esta mano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, así que esto que le he contado es verdad delante de Dios. Así fue que juntamos para poder comprar el primer lugar. Yo en ese tiempo ni sabía ni entendía esto, pero después lo he leído y entonces me he dado cuenta que eso fue lo que sucedió y le podía contar más. Ahora, nosotros tenemos algo que estamos construyendo. Y yo yo lo vengo haciendo, yo de manera personal con mi familia por más de 20 años acá en esta iglesia. Porque antes no lo sabía. Así que desde ese día las cosas han cambiado y gracias a Dios que podemos decir que no le hemos tocado la puerta a nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos dio esto acá. Este lugar no nos dio el gobierno, ni la municipalidad, ni nada. Esto avanzado con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nada más. Nada más. Miren, ¿por qué? Y yo creo que Dios es peruano, hermano. No creo. Dios no es gringo, Dios es peruano, hermano. Gloria a Dios. Así que lo mismo que sucede allá puede suceder acá. Nosotros vamos a recibir una ofrenda el 6 de agosto, la primera semana, el primer domingo de agosto y el segundo domingo de agosto para esta ofrenda especial. Yo quisiera pedirle a las hermanas, si ya tienen, hay unos sobres, y sabe que acá hay un principio. Yo no puedo hablar de ofrenda o pedir ofrenda si yo no soy el primero que doy la ofrenda. Yo he dado más de 40 años de mi vida acá, en esta obra, empezando en la calle El Parque, El Sol. Así, empezando en la calle literalmente, hermano. Entonces, es igual, esta ofrenda es voluntaria. Nadie está obligado a darla, porque tampoco Dios no lo va a recibir, ¿no? Obligado. Sino, ¿sabe? Uno se siente feliz cuando de su propia voluntad y de corazón lo hace. Y Dios, aquí podía darle testimonio de gente que está sentada como Dios lo ha bendecido. Así que, los que quieran el sobre, ministro Luis, acá. Yo estoy tomando mi sobre y yo le voy a preguntar a la pastora Rubí con al pastor Roberto que están lidiando allá en la casa de Pachacamá. Se está construyendo un auditorio como para 80 personas para hacer los retiros. Yo por lo menos que pueda alcanzar para una columna, porque son columnas grandes, pero a mi esposa todavía no le he dado porque cada uno lo hace por separado. Mis hijas, todos han aprendido. Mi hija Raquel, que ahora es pastora, cuando tendría pues no sé cuántos añitos, de su propiedad tenía un $10 y yo le decía, escriban ahí, ¿sabes lo que había puesto? Como nuestra iglesia ya estaba, pero estaba bien, de afuera se veía todo feo, pues porque estaba, sin tarrajear y todo eso, ¿no? Dije, para que mi iglesia esté bonita quiero dar una ofrenda. Y sus $10 que tenía de ella, lo dio a la iglesia, porque yo leía cada una de las peticiones, ¿no? Y así cada persona que
yo las iba leyendo, pero me conmovió la ofrenda de mi hija Raquel, de que había dicho, para que mi iglesia se vea bonita, voy a dar esto que tengo, $10 o 20, no sé cuánto dio, ¿no? Y acá hay hermanas como la hermana Esperanza que está delante, personas que ya lo venimos haciendo varios años, ¿no es cierto? Pero lo hacemos una vez al año y voluntariamente, y nadie tiene por qué sentirse mal. Ah, ahí está, ya están allá, ahí está ya te echaron la primera parte de los baños, ya de hombres y de mujeres, ya está. Ahora la parte que falta hacer, ahí está atrás, ahí están las columnas ya, y ya falta el techado ahí, donde ya vamos a tener el segundo piso ya está. Ahí ya han avanzado acá, ¿no? Luz Divina Camping que va a tener. Alabado sea el Señor, hermano. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ahí están trabajando. Ya varios hermanos de acá ya lo conocen, ¿no? Los Sugieres. Creo que el primero que hizo un retiro allá con todos los Sugieres fue el ministro Ronald Molina, y así también Nexus también ha ido por allá, ¿no? Hasta allá han hecho su retiro allá. Así que yo quiero decirle a los hermanos que desean, lo hacen. Y si no hay ningún problema, quizás no tiene trabajo, no se sienta absolutamente mal de ninguna manera. Usted siga viniendo, siga alabando, yo solamente estoy hablando la palabra de Dios, ¿no? Y hay que saber que lo que más importa aquí, hermano, es que mi ofrenda la reciba Dios. Y lo dice la Biblia, mire, dice el Salmo 20, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El holocausto es la ofrenda, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quería? Que acepte. El sacerdote está diciendo que la ofrenda que estás dando tú, que lo acepte, ¿no? Ya que los pastores somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, hermano, ¿no? Los que desean, ya, después, pero acá a ninguno le estoy prometiendo que das tanto, te van a dar tanto. No. Acá es todo voluntaria. Nunca he querido que nadie se sienta como una carga. Esto lo hacemos de corazón. Entonces, quiero terminar diciéndole algo importante. Capte lo que le quiero decir ahorita. Mire, cuando usted le da a un pobre, hace un acto de caridad, hace un acto de bondad. Pero cuando usted le da a Dios y lo honra, eso es un acto de adoración. Eso tiene que saberlo. Cuando usted le da a un necesitado, a un pobre, hace un acto de caridad, un acto de bondad, un acto humano. Pero cuando usted le da a Dios para honrarlo, hace un acto de adoración, hermano. Y eso es lo que es la ofrenda. Vamos a ponernos de pie, hermano. Ustedes son los primeros que están recibiendo, pero primero lo hago yo porque tengo mi afecto o mi profundo amor en la casa del Señor. ¡Aleluya! Que puedan subir los hermanos de la alabanza y también los hermanos que están, hermanos que están encargados de la ofrenda pueden dar esa ofrenda. Entonces, para el 6 de agosto, los primeros que quieren dar es primicia y los otros será el siguiente domingo. Y después nos olvidamos totalmente del tema de la ofrenda. Nosotros lo hacemos una vez al año y nada más. Porque esto es generalmente para las personas ya de la iglesia y que son maduras. Gracias a Dios, hermano, que acá tenemos. Mire, ahí en ese lugar no teníamos agua. Y necesitamos sacar el agua del subsuelo. Y un hermano de la iglesia, pastor, acá tiene para que se haga el pozo y bendito sea el Señor, hermano. Trajo una ofrenda y con eso ya tenemos pozo, agua propia del subsuelo que ya hemos sacado, ¿no? Gracias, amado Jesús, amado Dios, amado Espíritu Santo, por este momento y por este tiempo que estamos recibiendo y tu palabra. Los milagros que empezaron a ocurrir cuando el pueblo de Israel trajo esa ofrenda. Como las bendiciones seguían, las ofrendas también seguían. Es por eso que ellos seguían y seguían, porque podían ver cómo tú estabas bendiciendo su casa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Denle un fuerte aplauso.
¿Sabe cuándo esto está mal? Cuando personas hablan de prosperidad y el único que prospera es el pastor. Entonces ahí hay algo raro, porque la prosperidad tiene que bajar para todo, hasta el borde de las vestiduras, para todo. Amén.